Buenos días, Crossbridge Church. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Si es tu primera vez, estamos tan felices que estén aquí. Queremos dejarles saber que estamos continuando nuestra serie que se llama La Lucha Interior. Y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación. Ahí pueden encontrar los eventos que vamos a tener este mes y los próximos meses. También tenemos un servicio en las 11:30 en español y en las 10 tenemos un servicio en inglés. Queremos dejarles saber una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, soy Henry Rojas, el pastor del Ministerio en Español aquí en la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. Hemos venido estos días hablando de la lucha interior, que posiblemente es la batalla más importante en nuestra vida, aunque nadie en un momento dado llegue a observarle, llegue a verla. El Salmo 73, escrito por Asaf, un levita, músico, cantor, designado por el rey David, para que dirigiera la adoración, la música en el tabernáculo, de una manera muy vívida, muy real, nos describe esta lucha interior que hay veces los creyentes tenemos. Sobre todo cuando comenzamos a fijar nuestra atención en lo que obtienen, en lo que experimentan y cómo viven los que no temen a Dios, que sin embargo prosperan y que parece que todo les va de maravilla. Esto comienza a llamarnos la atención, a preocuparnos, nos tienta, nos seduce, nos confunde y al igual que Asad puede llevarnos hasta la envidia, llevándonos hasta cuestionar el valor de nuestra fe. ¿Vale la pena la clase de vida que vivimos en obediencia a los valores y principios revelados en la palabra de Dios? Nos preguntamos. ¿Vale la pena vivir en comunión con Dios? Y esto puede ser a tal punto que es posible que un creyente se resienta con Dios, se resienta con la vida, se desligue y desprecie su fe, se deslice y vuelva a vivir guiado y controlado por su naturaleza pecaminosa. Por eso el título para hoy es Dominio Propio. Voy a leer los primeros 16 versículos del Salmo 73 inicialmente y luego agregaré el resto. Dice así: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia?
Si todo el día me golpean y de mañana me castigan, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Muy curiosamente, este salmo comienza por la conclusión a la cual Asaf llegó antes de dejarnos saber cómo fue la lucha interior que él vivió. ¿Y cuál fue la conclusión a la que Asaf llegó? Él llegó a la conclusión de la bondad de Dios. Él dijo, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo creo que Asaf escribió esta conclusión antes de dejarnos saber cualquier otro detalle de su lucha interior, para dejarnos una enseñanza valiosa de antemano, para entregarnos una seguridad, un ancla para que la usemos en los momentos de la dificultad. Luego él va a describir cuál fue esa lucha que por poco lo hace apartarse de su fe. En el versículo 2 él dijo, yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Estuvo a punto de entrar en un proceso del cual posiblemente no había retorno. Estuvo a punto de entrar en una situación en la cual le hubiera costado demasiado dolor y sufrimiento para volver al estado donde estaba en su relación con Dios. Pero Él nos dejó esta enseñanza de la bondad de Dios para que la usemos como un escudo. Aférrate a lo que sabes acerca de Dios y no lo cambies en el momento de las crisis. Aférrate a lo verdadero y no meramente a lo aparente o a lo temporal. No cambies lo que sabes, lo que es cierto acerca de Dios, por lo que deseas experimentar, porque eso es incierto. Por lo que aparentemente te hará más feliz, pero no sabes a ciencia cierta cómo será. Job, por ejemplo, en medio de su prueba, tomó como principio inamovible para él la omnisciencia de Dios, según Job capítulo 23. El principio para Jeremías fue la justicia de Dios en Jeremías 12. Y el principio en el que se aferró el profeta Habacuc fue la santidad de Dios en el primero capítulo de su profecía. Y el Salmo 73, Asaf se afirma en la bondad de Dios. Luego pasa a describir cuál fue su lucha interior. Veámosla. En primer lugar, Asaf colocó sus ojos en la vida externa de los incrédulos. Gran error. Esto le produjo una fuerte y amarga envidia. Porque es que la envidia magnifica tus problemas. La envidia magnifica lo bien que le va a los demás. Sobre todo si te basas hoy en día en lo que ellos colocan en las redes sociales. No es siempre cierto que las personas que tienen riqueza económica, poder y no tienen temor de Dios, siempre les vaya bien. Oh, eso es una exageración de la envidia. Ahora, no sabemos cuál era la situación particular que estaba viviendo Asaf. Él dijo, si todo el día me golpean y de mañana me castigan, posiblemente él tendría una enfermedad que lo agobiaba. Tenía problemas económicos tal vez, problemas familiares o una crisis en su trabajo, en su ministerio de adoración, no lo sabemos. Pero su error fue colocar sus ojos donde no deben ser colocados. Porque la Biblia nos dice que coloquemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el que nos da la fe, el que la fortalece y el que la hace que realmente cumpla su propósito. ¿Qué fue lo que observó Asaf mediante el lente de la envidia? Él observó que los incrédulos arrogantes no tienen preocupación de su muerte. Están saludables. No pasan por las preocupaciones de la gente común y corriente. No están preocupados, por ejemplo, de cómo van a cubrir, cómo van a pagar algo, porque les sobra el dinero. No tienen esos imprevistos que no puedan resolver porque tienen suficiente dinero y poder.
No les afecta los infortunios humanos de la gente común y corriente. Por eso son orgullosos y exhiben su orgullo como si fuera un collar de adorno. Usan la violencia para conseguir sus objetivos. Lo que no consiguen de buena manera lo consiguen por el mal. Y parece que están inmunes. Oprimen y amenazan y no les pasa nada. Yo pensaba mientras leía esto, ¿qué sentirá un venezolano, por ejemplo, que le tocó salir de su país, dejar a su familia, venir a luchar y estar en malas condiciones, en situaciones hay veces difíciles, donde no tiene asegurado dónde vivir, cómo comer, cómo sustentar su familia? ¿Qué sentirá cada vez que vea a Maduro en la televisión hablando estupideces, hablando sandeces, pero con arrogancia, con prepotencia, con orgullo, haciendo gala hasta de violencia y poder? Debe ser realmente una situación bien difícil. Asad dijo que estos hombres hablan sin temor y desafían a Dios, hasta insultan el cielo y parece que no hay reacción. Dice el versículo 9, con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Pareciera que Dios no se diera cuenta, que los ignorara. Según el versículo 10, que en el original hebreo es un poco difícil entenderlo, ejercen una fuerte influencia en los demás. Quienes corren hacia ellos y beben de sus palabras como si fueran agua y llegan a dudar, al igual que ellos, de la omnisciencia de Dios, atreviéndose hasta el punto, como dice el versículo 11, hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Y para colmo de males, en medio de esta envidia punzante en el corazón de Asaf, él pudo observar, aparte de todo esto, que sin afán aumentan sus riquezas, según el versículo 12. ¿Qué obtienes al mirar a través de la envidia? Lo único que obtienes es desesperanza, profundo desánimo, pérdida de la fe, falta de dominio propio. Por eso en el versículo 13, Asaf escribió, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Porque si haces eso, comienzas a quitar tus ojos de los valores del reino y comienzas a colocarlo en el sistema de valores de este mundo. Siendo tú un llamado, un escogido para vivir con la perspectiva eterna, comienzas a vivir con una perspectiva temporal, terrenal, momentánea, pasajera. Siendo un llamado a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siendo un apartado para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, terminas entonces anhelando una vida sin dependencia de Dios, sin dirección de Dios, una vida sin comunión y una vida que no glorifica a Dios. Y esto es extremadamente triste. Si te dejas llevar por el sistema de valores de este mundo, te daría los siguientes ejemplos. Si te dejas llevar por el valor de la belleza externa que te ofrece este mundo, te vas a convertir en una persona superficial, sin contenido, llevado simplemente por la apariencia. Si te dejas llevar por el valor que este mundo te ofrece para los negocios, donde se hace trampa, se miente, se justifican las malas intenciones, las malas actitudes, te vas a convertir entonces en un deshonesto, deshonesta, dominado por la ambición y el egoísmo. Si te dejas llevar por el valor de las relaciones interpersonales y sexuales que este mundo te ofrece, te vas a convertir en una persona no confiable, inestable, dominada por sus impulsos, infiel, movida solamente por el placer momentáneo. Pero gracias a Dios que el Salmo no terminó allí. Fue una batalla interior que Asaf tuvo dura, difícil, pero hubo algo que comenzó a ponerle freno
a ese deslizarse. Hubo algo que por lo menos comenzó a quitarle velocidad a esa carrera emocional descontrolada. Y es lo que él dice en los versículos 15 y 16. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, o sea, como los incrédulos que no tienen temor de Dios, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Óyeme bien, pero tener un compromiso con el pueblo de Dios, saber que nos debemos a los demás, es un factor que en un momento dado nos va a animar a perseverar. Cuán importante por eso es realmente ser miembro, oficializar nuestro compromiso con Dios y con las demás personas. Saber que ellas puedan contar con nosotros, que nosotros nos comprometemos a estar con ellos, porque pertenecemos a la misma iglesia, donde hemos decidido adorar, donde hemos decidido servir y donde hemos decidido dar testimonio. El ser responsable de esto, el cuidar de la vida de otras personas, se convierte entonces en una bendición para ti, porque a Asad le puso freno, porque él sintió que no podía ir por ese camino porque traicionaría al pueblo de Dios. Asaf fue consciente de que su vida había sido un factor de motivación para que otros buscaran a Dios, pero ahora podía inducirlos a apartarse del Señor si él bebía las palabras de estos orgullosos sin temor de Dios, de modo que decidió no vivir esa vida de incredulidad. Pero el verdadero cambio, la verdadera victoria en esta lucha interior vino cuando en segundo lugar Asaf colocó los ojos en Dios. Permíteme leer desde el versículo 17 hasta el 28 de este Salmo 73. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Asad se volvió en oración hacia Dios y comenzó a recobrar la perspectiva eterna. Dejó de darle valor primordial a aquello que apenas es temporal y pasajero. Comprendió que la vida de estos orgullosos, prósperos, pero sin temor de Dios, no son dignas de envidia, sino dignas de lástima, de compasión, porque su prosperidad es corta e insegura. Los lugares altos en los que la providencia les permite estar muchas veces se convierten en deslizaderos, en precipicios profundos que los llevarán a su completa destrucción, según el versículo 18. Les espera una eternidad de terror. No serán envidiados, sino despreciados y olvidados, según el versículo 20. Son como el sueño del que despierta, es apenas una ilusión, como una especie de fantasía, una mentira. ¿No les ha pasado que mientras estaban soñando, mientras estaban dormidos, el sueño que estaban teniendo era como muy vívido, como muy real? Pero hay veces al despertar, en ocasiones nos ocurre que ya ni siquiera podemos recordar en qué consistía el sueño.
Así es la prosperidad del que no teme a Dios. Es una ilusión, una quimera, son sombras fantasmales. ¿Cuál fue el beneficio que Asaf, el salmista, obtuvo de vivir esa tentación? Varios. Aprendió a pensar de sí mismo con humildad, a reconocer su debilidad y su torpeza, su falta de conocimiento y su corta visión espiritual. En el versículo 22 él escribió: por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero también él reconoció su dependencia de la gracia de Dios. Reconoció que aunque se había deslizado, no llegó a caer porque Dios lo estaba sosteniendo. Versículo 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Dios es quien nos sostiene a los verdaderos hijos suyos, porque Él se ha obligado en un pacto de amor a llevarnos a nuestro destino eterno. Asaf se fortaleció también en la esperanza, mirando hacia su destino eterno. Por eso escribió en el versículo 24: me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Que no se nos olvide que somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso, porque nuestro verdadero hogar está en la eternidad, en la casa del Padre Celestial, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Asaf obtuvo también un avivamiento, una mayor motivación para tener comunión más estrecha con Dios, haciendo del Señor su elección firme. Versículos 25 y 28. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Es cierto que esta vida es un peregrinaje en la que tendremos pruebas y tentaciones. Nuestro cuerpo se envejecerá, se debilitará, nos fallará la salud, pero debido a que Él es bueno para con su pueblo, Él es nuestra roca inconmovible de los siglos. Como lo describió muy bien en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 del 16 al 18. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación para nuestra vida de este salmo? Asaf fue un levita, un músico, un hombre encargado de la adoración en el tabernáculo en los tiempos de David. Él encontró respuesta en su lucha interior, en su batalla personal, cuando acudió a Dios, cuando entró en el santuario. Como levita, él no podía entrar al lugar más profundo del tabernáculo, al lugar santísimo. Él podía solamente entrar al atrio y al lugar santo. Pero la respuesta vino a él en su comunión íntima con Dios. Permítame imaginar lo que Asaf veía cada vez que entraba a este tabernáculo. Lo primero que él se encontraba era el altar del sacrificio, donde permanentemente se sacrificaban animales en ofrenda a Dios. Por el dibujo nosotros lo vemos lindo, limpio y hasta bien decorado, pero la realidad debió ser muy diferente, porque este altar mostraba y olía a muerte, a sangre y a los cuerpos de los animales ofrecidos en holocausto como parte de los sacrificios. A Asaf se le nubló la perspectiva eterna a causa de la envidia, pero cuando fijó su atención en la prosperidad temporal de los incrédulos, que él no lograba explicarse, pero al encontrarse con el altar de la muerte, a la entrada del tabernáculo,
Debió meditar cómo cada uno de esos animales sacrificados y su sangre derramada lo era así en una forma sustitutiva, en el lugar de él y de cada verdadero creyente, para poder tener una eternidad asegurada en la presencia de Dios. Debió meditar que los incrédulos orgullosos que prosperaban en su riqueza no tenían ningún sacrificio sustitutivo que abogara por ellos ante el trono de Dios. La cruz de Cristo, querido amigo, es ese altar que huele a muerte. Y aunque la representemos con hermosos dibujos y la usemos como un lindo adorno en forma de cadenas, en realidad fue muy diferente. La cruz fue el altar horrible del sacrificio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que murió en nuestro lugar. Y esa cruz fue salpicada y manchada por su sangre, por su sudor y por su dolor indecible. Por eso, si en esta vida Cristo Jesús no es tu sacrificio sustitutivo, no es el sacrificio en lugar de ti, al igual que los incrédulos del Salmo 73, estás en un deslizadero que te llevará a una segura y total ruina eterna. Ante la verdad del Evangelio, debes decidir si vas a hablar como los incrédulos que se atreven a preguntarse si Dios tiene conocimiento, si Dios está enterado de cómo vives. ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Y un día entonces enfrentar su justa y santa demanda de justicia ante su trono de autoridad, sin ningún sacrificio que te defienda, sin ningún sacrificio en lugar tuyo. O puedes decir y puedes decidir ponerle freno a tu boca como lo hizo Asaf, quien, acogiéndose al sacrificio sustitutivo del Cordero de Dios, anunciado en cada sacrificio que se presentaba en el tabernáculo, y así con él llegar a declarar en el versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero en la tierra. Rechazando la fe en Jesús, decides simplemente ser una ilusión, como un sueño olvidado del que despierta. Pero a cambio, si colocas tu fe solamente en Jesús, entonces serás sostenido de tu mano derecha por la bondad de Dios, mostrando en Cristo Jesús que Él es tu Señor y Salvador. Por la fe y por el sacrificio sustitutivo de Cristo, la prohibición que tenía Asaf de no poder entrar en el lugar santísimo ya no existe, fue quitada para todo verdadero creyente. El velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Tienes la libertad de entrar al secreto de Dios y descubrir que su bondad te sostiene y te llevará al lugar de tu destino en la presencia del Altísimo. Tienes la oportunidad de descubrir que esta vida es mejor siendo sostenido por la gracia de Dios, llevándote de tu mano derecha que cualquier otra prosperidad que pudieras desear. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre amado, gracias porque tú eres el verdadero tesoro que nuestra alma anhela. Tú eres la porción de nuestra herencia. Si te tenemos a ti, nada nos hace falta. Si tú nos sostienes de la mano derecha y nos cubres con la sangre del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos asegurado nuestro caminar y nuestra comunión contigo y podemos decir, junto con Asaf, Dios ha sido bueno, Dios seguirá siendo bueno conmigo. Y por lo tanto, haré de Él mi objetivo, me afirmaré en Él y nada desearé en esta vida aparte de lo que Dios quiera darme. Y sobre todo, anhelaré su persona y su comunión con Él. Gracias, Padre. En Cristo Jesús.
enséñanos a estar en tu secreto. Padre, ten misericordia de aquel que no te conoce y que está luchando, y tráele a los pies de Cristo. Ten misericordia de aquel que te conoce y está en una lucha interior. Hazle ver que tú eres su galardón y su premio. En Cristo Jesús. Amén. Que el resto de semana sea muy productivo para ti y que Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.